Hola y bienvenidos. Hoy vamos a desglosar un concepto que todos llevamos en nuestros documentos y que la verdad a menudo damos por sentado, la nacionalidad. A primera vista parece algo muy simple, ¿no? Pero desde el punto de vista legal es una de las relaciones más profundas y determinantes que una persona puede tener con un Estado. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué significa realmente? ¿Es la cultura, el lugar donde nacimos, la ascendencia de nuestros padres? Bueno, es un poco de todo eso, pero en el fondo es algo mucho más formal y crucial. Y para entenderlo bien, tenemos que empezar por su definición legal. En esencia, la nacionalidad no es solo un sentimiento, sino que es un vínculo jurídico. Tal como lo define el ACNUR, es ese vínculo jurídico esencial que nos conecta con un Estado. Este vínculo nos da una identidad legal en el mundo, nos permite tener un pasaporte y, lo más importante, nos da el derecho a la protección de ese Estado sin importar en qué parte del mundo estemos. Y aquí llegamos a una confusión súper común que vamos a aclarar de una vez: nacionalidad versus ciudadanía. Pensemos en esto de una forma sencilla. La nacionalidad es como la membresía a un club. La ciudadanía es tener el carné que te permite votar en las reuniones de ese club. Por eso, todos los ciudadanos son nacionales, pero por ejemplo, un menor de edad es un nacional con todos sus derechos de protección, aunque todavía no pueda votar. Entonces, si la nacionalidad es como ser miembro de un club, ¿cómo se reparten esas membresías? ¿Cómo decide un Estado quién forma parte de él? Fundamentalmente, hay dos grandes caminos que los países han seguido a lo largo de la historia y que muy a menudo combinan. Por un lado, tenemos el ius soli, o derecho de suelo. Pensemos en muchos países del continente americano. Si naces ahí, eres de ahí. Simple. Por otro lado, está el ius sanguinis, o derecho de sangre, que es más común en Europa. Aquí lo que importa no es dónde naces, sino de quién naces. Heredas la nacionalidad de tus padres. Hoy en día la mayoría de los países combinan ambos sistemas para no dejar a nadie en un limbo legal. Si lo simplificamos, podemos agrupar las formas de adquirirla en dos grandes categorías. Primero, la originaria, que es la que se obtiene de forma automática al nacer, ya sea por sangre o por suelo. Y segundo, la derivativa, que es la que se adquiere más tarde en la vida a través de un proceso legal que conocemos como naturalización. Y dentro de esa naturalización existen varias rutas. La más común es por residencia, después de vivir legalmente en un país por un tiempo determinado. También existe la vía de opción, para quienes tienen vínculos familiares específicos, por matrimonio con un nacional, o la famosa Carta de Naturaleza, que es una vía muy excepcional que los gobiernos otorgan de forma discrecional a personas por méritos especiales o circunstancias únicas. Para que esto no quede en el aire, veamos cómo funciona en la práctica con el ejemplo de España. La ley no trata a todos por igual. La regla general es de 10 años de residencia, pero fíjense cómo se reduce. Baja a solo 2 años para personas de países iberoamericanos y a apenas 1 año si alguien se casa con un español o nace en el territorio. ¿Y por qué estas diferencias? Porque esto nos demuestra que la ley de nacionalidad no es solo burocracia, también es una herramienta que refleja la historia, la cultura y hasta la política exterior de un país. Así como la nacionalidad se puede ganar, también se puede perder. Sin embargo, y esto es clave, como es un derecho humano fundamental, los estados han creado protecciones muy importantes para que nadie sea privado de ella de forma arbitraria. Generalmente, la pérdida ocurre por actos voluntarios. Por ejemplo, si una persona vive en el extranjero y adquiere otra nacionalidad, podría perder la original después de un tiempo, si no manifiesta su voluntad de conservarla. Otras razones pueden ser la renuncia explícita, servir en un ejército extranjero cuando está prohibido, o que se descubra que hubo fraude en el proceso de naturalización. Y aquí viene un punto crucial, una especie de escudo legal. La Constitución española, en su artículo 11, establece una protección clave. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Ojo, esto no significa que no pueda perderla voluntariamente, pero sí que el Estado no puede quitársela como un castigo. Esta es una garantía fundamental contra la arbitrariedad del poder. Ya hemos hablado de tener y de perder una nacionalidad. Pero ¿qué pasa cuando una persona simplemente no tiene ninguna? Esto nos lleva a un problema humano y legal de dimensiones enormes: la apátrida.
La definición de la Convención de la ONU de 1954 es directa y escalofriante. Una apátrida es una persona que, legalmente, no pertenece a ningún lugar. Es como un fantasma legal, sin un Estado que lo proteja, sin derecho a un pasaporte y con dificultades gigantescas para acceder a derechos tan básicos como la educación, la salud o el trabajo. Y esto nos muestra que la apatridia no suele ser una elección. Muchas veces nace del caos. Un conflicto entre las leyes de dos países, por ejemplo, puede dejar a un niño en un completo limbo legal. Otras causas importantes son la disolución de países, como pasó con la antigua Yugoslavia, leyes discriminatorias que despojan a minorías de su nacionalidad o a veces simples barreras burocráticas. Este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es nuestra brújula moral en este tema. Afirma que la nacionalidad no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental. La existencia de millones de apátridas en el mundo hoy en día representa, sin duda, uno de los grandes fracasos de la comunidad internacional en cumplir esa promesa. Muy bien, hemos visto la teoría, pero las leyes de nacionalidad no son universales, ni mucho menos. Para entender cómo estas reglas se aplican en la vida real, vamos a comparar los enfoques de dos países muy diferentes, España y Bolivia. Miremos esta tabla con calma. Vemos dos enfoques muy distintos. España, con su tradición europea, se basa principalmente en el derecho de sangre, el jus sanguinis, y pide una residencia general de 10 años. Bolivia, en cambio, como muchos países americanos, se basa en el derecho de suelo, el jus soli, con una residencia mucho más corta, de solo 3 años. También hay diferencias en cómo manejan la doble nacionalidad. Esto demuestra que no hay un único modelo correcto. Pero la historia no termina aquí. En el mundo moderno han surgido nuevas capas de identidad. El ejemplo más claro es la ciudadanía de la Unión Europea, un concepto que no existía hace apenas unas décadas. Si alguien es nacional de un país de la Unión Europea, automáticamente es también ciudadano europeo. Esto no reemplaza su nacionalidad, sino que la complementa. Le otorga un nuevo conjunto de derechos muy poderosos, como la libertad de movimiento en 27 países, derechos políticos más allá de sus fronteras y protección consular en cualquier parte del mundo. Es una evolución fascinante del concepto tradicional de pertenencia. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Con la movilidad global, las identidades múltiples y estas estructuras supranacionales como la UE, ¿ese viejo vínculo entre una persona y un solo Estado está cambiando? ¿Veremos en el futuro más ciudadanías regionales? ¿O la nacionalidad se volverá un concepto todavía más personal y flexible? El debate apenas comienza. Gracias por acompañarnos.